Vamos a hacer la lectura orante de la palabra. Les invito para que abran sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 19. Estaremos leyendo desde el versículo 28 hasta el versículo 40. San Lucas, capítulo 19, versículos desde el 28 hasta el 40. Amén. Nosotros hacemos la lectura orante de la palabra en 3 pasos. Vamos a leer para escuchar la voz de Dios. Vamos a callar para escuchar esa gran voz. Vamos a orar para dar respuesta a aquello que Dios nos ha hablado en nuestro corazón. Padre Celestial, hoy te pedimos, Señor, toma el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, Señor. Abre nuestro entendimiento, llénanos de sabiduría, quita toda disipación que nos pueda apartar de esta gran verdad. Señor, hoy te lo pido por tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y dicho esto, Jesús siguió adelante, subió hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal y como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué están desatando el burrito? El Señor lo necesita, les contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaban, la gente tendía sus mantos sobre el piso. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán hasta las piedras. Callemos para meditar. ¿Cuál es la mejor alabanza que hoy puedes dar al Señor Jesucristo? ¿Cuál es la mejor alabanza que hoy puedes dar al Señor Jesucristo? Señor y Padre eterno, hoy solamente podemos decirte gracias. Gracias, Señor. Gracias
porque nos diste a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él pudo, Señor, Él pudo coger dos caminos, tomar dos caminos cuando entraba a Jerusalén. Entrar para de los reyes, a ser grande y exaltado, pero no, Él se fue hacia la iglesia, hacia nosotros, aún sabiendo lo que venía, aún sabiendo que tenía que pagar un gran precio, un precio de sangre para nuestra salvación y perdón de pecados. Señor, habemos de pronto, o hay muchos aquí, que hoy, Señor, o de algunos de los que nos escuchan, que no te han reconocido, como Rey, como verdadero Salvador. Incluso algunos de los que hoy hemos recibido, te hemos reconocido como Salvador, de pronto no nos sujetamos, Señor, no te hemos entregado la vida, esta vida que te pertenece, esta vida, Señor, por la cual tú te entregaste. No nos hemos entregado a ti, no nos hemos dejado que tú seas ese Rey que lidere, que reine sobre nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nos sujetemos. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a seguir con pasión y con gozo. Señor, hoy te pido, hoy te clamo o clamamos, Hosana, Hosana, Señor. El día es hoy, sálvanos, salva a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Invito a nuestro pastor Edison, quien nos estará hoy exponiendo la palabra titulada Hosana, al encuentro de nuestro Salvador. Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué bueno. Hermanos, hoy comenzamos a celebrar uno de los acontecimientos más importantes de nuestra fe, la Pascua. Es un acontecimiento sagrado, es un festejo que todos los cristianos debemos celebrar por amor y por fe, por vocación, por coherencia de lo que creo, porque son los acontecimientos sobre los cuales se fundamenta nuestra fe cristiana: la pasión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No estamos conmemorando cualquier cosa, estamos conmemorando lo que Dios hizo para hacer posible lo imposible: la salvación suya, el perdón de sus pecados, la redención de su alma, de la mía. Y hay un mandamiento que la Biblia dice: santifiquen las fiestas. Eso significa aparten el tiempo para dedicarse a conmemorar, a recordar, a hacer remembranza, a hacer festejo de su fe. Imagínate Jesús celebrando la Pascua y los discípulos diciendo: Señor, vienen días de fiesta, son los días de Pascua, ¿qué hacemos? No, vámonos para la playa para curar el alma un ratico ahí en el mar de Galilea. No, ¿qué dijo Jesús? Vamos y celebremos la Pascua, porque esa es una fiesta sagrada. Santifiquen las fiestas. Les invito a considerar ese mandamiento bíblico para esta semana. La Pascua, digamos que la última semana mesiánica de Jesús, inicia cuando Jesús se dispuso a peregrinar hacia Jerusalén, ciudad santa, que para aquel entonces no era tan santa. El camino se topó de aconteceres que embellecieron la caminata con coloridas historias, condenadas bellamente a ser recordadas por siempre. Entre las recordadas, el día que entró a Jerusalén sobre un burrito, acompañado por vociferaciones de alabanza que brotaron de las bocas de sus discípulos, anunciando a los habitantes de Jerusalén
que esta era una visita privilegiada, que debían discernirla, que debían bien recibirla. Según el Evangelio de Lucas, pareciera ser que esta misma semana Jesús salió al encuentro de un hombre rico, Zaqueo. El tipo era de pequeña estatura. Este hombre rico quería ver a Jesús y en su afán de no perderse la oportunidad de conocerlo, por lo menos verlo así sea de lejos, se trepó a un árbol y así satisfizo su curiosidad. Al pasar Jesús cerca de donde estaba el árbol, lo miró, lo llamó por su nombre y lo invitó a que lo invitara a su casa. Esas son las invitaciones de Jesús. Te invito a que me invites. Y Zaqueo aceptó la invitación. En esas, bastó la sola presencia de Jesús en su casa para que Zaqueo contemplara lo hermoso que es la pureza, lo lindo que es un corazón íntegro y perfecto. Y ante tal contemplación, ante tal comprensión a partir de este encuentro con Cristo, Zaqueo se pudo contemplarse a sí mismo francamente y por fin, después de tantos años, reconoció que era un ladrón. Entonces se comprometió con Jesús a saldar sus deudas, a indemnizar de alguna manera las personas que por avaricia o por maldad Zaqueo había dañado. Jesús le respondió ante este compromiso de Zaqueo con las siguientes palabras: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero la salvación no se podía quedar en la casa del rico, tenía que seguir hasta llegar a Jerusalén. Aprovechando el Galileo que las gentes le estaban prestando atención, les contó entonces una parábola de un hombre que iba a ser coronado rey. Tenía que ir a la capital del reino por su corona y luego regresar a la tierra donde él tenía su familia, su casa, su finca, qué sé yo. El tipo trabajaba con inversiones de dinero. Así que llamó a 10 personas de confianza que sabían trabajar el dinero y les dio diferentes cantidades. En aquella época eran talentos. Entonces a un tipo le dio 10 talentos de plata, a otro les dio otras cantidades y al último, al 10º, le dio nada más un talento, una porción más pequeña de dinero. Les dijo: voy a ir a ser coronado rey y cuando regrese ajustemos cuentas. Ustedes por favor trabajen con mi dinero. El tipo fue coronado como rey, regresó y dijo: hagamos cuentas. Entonces al quien le había entregado 10 talentos le dijo: me entregaste 10, te devuelvo otros 10. Duplicó la inversión. El otro dijo: usted me entregó 5, aquí tienes otros 5 de ganancia. Otro dijo: me entregaste 2, te devuelvo 2 de ganancia. Y al que le había entregado 1 le dijo: me entregaste 1, aquí te devuelvo 1. Y al rey le molestó: ni siquiera pusiste eso en el banco para que me generara intereses, y lo castigó por ser un siervo negligente. Dicha esta parábola, y por favor hay que tenerla en mente, porque Zaqueo, un tipo con dinero, robó, se hizo rico robando, pero este encuentro con Jesús lo llevó a comprender que él tenía que devolver lo robado a quienes le haya robado y devolverle con intereses. La segunda parábola es de un hombre que tiene dinero y lo pone en manos de 10 empleados para que trabajen con dinero, y luego viene la entrada mesiánica a Jerusalén. ¿Será que con la parábola Jesús está diciendo que Él es el rey que será coronado y que después, no sabemos cuándo después, regresará? Yo intuyo que sí. El evangelista Lucas, antes de contarnos la parábola de los 10 trabajadores financieros, advirtió que la parábola surgió porque la gente estaba pensando que el reino de Dios se manifestaría en cualquier momento. Y esta aclaración del evangelista hay que tenerla muy presente, porque Dios siempre ha intervenido en la historia humana de maneras sorprendentes, inadvertidas, inesperadas, insospechables.
El rey ya estaba entre ellos y ninguno se percataba. El reino de Dios ya estaba manifiesto entre ellos y ninguno lograba discernirlo. A punto de entrar a la ciudad de Dios, Jerusalén, Jesús entonces le encarga a 2 discípulos para que fueran a un caserío que estaba al frente. Él estaba en el monte que se llama Los Olivos y al frente había un caserío. Y le dijo a 2 discípulos, vayan allá y se van a encontrar con un burrito atado ahí en la acera de alguna casa. Por favor, desaten ese burro y tráiganlo. Y si el dueño les preguntan, ¿por qué se llevan mi burro? Díganles, porque el Señor lo necesita. En efecto, fueron y aconteció tal cual. Le trajeron el burrito a Jesús. Le pusieron los mantos, como una especie de capa. En nuestro lugar sería como una chaqueta, ¿no? Una capa, y esas capas las ponían sobre el lomo del burro para que Jesús lo cabalgara. Y cuando ya no hacía falta de más capas sobre el lomo del animalito, entonces las ponían en el suelo para así reconocer a Jesús como el rey que había sido enviado por Dios. Los que ya habían puesto sus capas y ya no tenían nada más que hacer, batían ramas, y otros comenzaron a alabar a Dios, dice Lucas, por los milagros que Jesús había realizado. ¿Qué milagros había realizado Jesús? Y voy a comenzar en reversa a partir de este título, de este pasaje, en Lucas. El milagro inmediatamente anterior es que un rico fue sanado de avaricia y salvada su alma. Atrás un ciego pudo ver, atrás 10 leprosos fueron sanados, atrás una mujer jorobada fue sanada, y de ahí hacia atrás incontables milagros más. Todos estos milagros se volvieron motivos de alabanza de los discípulos para gritarle a Jesús, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Pero unos religiosos, una comunidad que se llamaban fariseos, no entendieron, no lograron discernir al Rey cabalgando al lomo de burro e interpelaron a Jesús con estas palabras: Maestro, reprende a tus discípulos. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. A la luz de esta narrativa que introduce en la semana pascual, deseo compartir con ustedes 3 valores que identifico en Jesús y en los discípulos. El primero, obediencia. Segundo, servicio. Tercero, alabanza. El primero, obediencia. Segundo, servicio. Y el tercero, alabanza. Obediencia. Damas y caballeros, todas estas experiencias que vivió Jesús acontecieron en su vida por la obediencia. Él vino a la tierra por obediencia al Padre. Hizo mesianismo por toda Galilea porque se sujetó en obediencia al Padre. Fue a Jerusalén, lo cual representaba para Jesús peligro de muerte, y lo hizo por obediencia al Padre. Su entrada a Jerusalén en burro no era otra cosa más que obediencia a la palabra del Padre. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Jesús está obedeciendo Zacarías 9:9. Por eso eligió un burro y no un corcel, porque él estaba obedeciendo dramáticamente la palabra del Padre. Yo también veo obediencia en los discípulos de Jesús y en el dueño del burro. El texto insinúa que los discípulos no tenían idea de la persona que prestaría el burrito para Jesús. Ellos no entendían lo que estaba pasando, aún así obedecieron. Ahora, con estas palabras no animo a la iglesia a tener una obediencia irracional. Dios nos ha dado inteligencias para vivir de ellas, con ellas. Hay que usar la mente, la inteligencia para amar a Dios. El mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Es decir, hágalo inteligentemente. Pero a veces
La razón no abarca los misterios de Dios y en esos casos hay que correr un poquito la razón para abrirle espacios a la fe. Lo decía un filósofo en su libro Crítica de la Razón Pura. Tuve que correr un poco la razón para darle espacios a la fe. Porque los justos por la fe vivirán. Otro episodio hermoso de obediencia lo contemplamos en el dueño del burrito, que al escuchar la razón que le mandó Jesús, inmediatamente dispuso del burrito para el Señor. Oye, ¿para dónde se llevan mi burro? No, es que el Señor lo necesita. Ah, bueno, llévenlo. Si en la obediencia de los discípulos notamos fe, en la obediencia del dueño del burro notamos generosidad. Ahora bien, note pues, Jesús obedeció al Padre a la luz de la palabra. Los discípulos obedecieron con fe y el dueño del burro obedeció con generosidad. Yo te pregunto, ¿cómo estás obedeciendo tú? Jesús obedeció la palabra. Los discípulos obedecieron con fe y el dueño del burro obedeció con generosidad. ¿Cómo obedeces tú? Obediencia. Segundo, servicio. Muy bien, tiene un 10. La obediencia y el servicio en este episodio de la vida mesiánica de Jesús son inseparables. No es posible servir en desobediencia y no es posible obedecer sin servicio. El servicio lo veo en Jesús. Lo que muchos llaman entrada triunfal, en realidad lo que hizo Jesús el domingo de Ramos no fue una entrada triunfal. Fue una entrada mesiánica, una donde el Salvador se dirige hacia la cruz. Jesús no iba para Jerusalén, iba para la cruz y él lo sabía muy bien. Que Jesús disponga de su vida para darla en rescate de muchos es un acto de servicio. ¿Recuerdan las palabras del Galileo? Yo no vine para ser servido, vine para servir, dar la vida en rescate de muchos. Esta es la entrada mesiánica a la cruz, no es la entrada triunfal a Jerusalén. Entró a esa ciudad para dar la vida, y eso es servicio. También veo servicio en los discípulos que van por el burrito. Tienden mantos en el lomo del animal para que Jesús lo cabalgue, eso es servicio. Ponen mantos en el piso para reconocer a Jesús como rey, eso es servicio. Estos discípulos están reconociendo en Jesús a un rey antítesis de los reyes de este mundo, y con estos comportamientos especiales demostraron su servicio al Rey Jesús. Quien prestó el burrito también es un servidor. Dispuso de lo que era suyo para que Jesús se transportara, entrara mesiánicamente a la ciudad. Decía la Madre Teresa de Calcuta: quien no vive para servir, no sirve para vivir. La vida cristiana, hermanos míos, es un continuo ejercicio de servicio. Servimos a Dios, servimos en la iglesia, servimos al prójimo, servimos en la sociedad, servimos los unos a los otros, como bien nos dio ejemplo quien es nuestro Señor y Dios. Servimos por obediencia a la palabra. Servimos por amor a Dios y por amor a quienes Dios ama. Servimos con lo que nuestras manos poseen. Un hombre al frente del Monte de los Olivos tenía un burro, no tenía más nada, y lo puso a disposición de Cristo. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? De lo que tienes, ¿qué dispones para Cristo? O de lo que tienes, ¿qué dispones por la causa de Cristo aquí, en Caldas, Antioquia?
Por ejemplo, yo le ayudo. Dios quiere contar con tu casa para un GPS, para un grupo familiar. Dios quiere disponer de una horita semanal tuya para que tú te vuelvas un líder de GPS. Dios te ha dado tiempo. Tú tienes tiempo para darle. Dios quiere disponer de tus talentos, de tus capacidades para bendecir la iglesia y a otros. Algún tiempo fui señalado de incrédulo porque cuando la gente venía a decirme que había escuchado la voz audible de Dios, a mí me costaba como cierto. Pero les voy a contar algo. Esta semana escuché la voz audible de Dios. Y aquí vamos a ver quién es el incrédulo. La escuché nítida, ultra HD. Y esta es la voz que escuché del Señor. Dígales que el Señor los necesita. ¿No me creen? Escuché la voz del Señor que me dijo, dígales que el Señor los necesita. Ahora, ya les di la razón que les mandó decir Dios. Ahora, dígame, ¿qué le digo? Que ahorita cuando se haga el servicio está esperando respuesta. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? El Señor te manda a decir que te necesita. ¿Qué le digo? ¿No me creen que el Señor me habló? ¿Recuerdan la parábola de los talentos y que el rey regresó a decir, arreglemos cuentas? Dios te ha dado casa, Dios te ha dado tiempo, Dios te ha dado talentos, Dios te ha bendecido más de lo que mereces. Y Dios viene. ¿Qué has hecho con todo lo que te di? ¿Has puesto al servicio de mi reino? Ahorita lo cantábamos. Todo lo que soy por tu reino doy. ¿En serio lo vas a dar? Porque Dios te ha dado mucho. No vaya a ser usted como el inútil siervo que enterró y cuando vino, ¿qué hiciste con lo que le di? Nada, lo enterré. Cuidadito usted entierra lo que Dios le ha dado. Ay de los que entierran lo que Dios les da. Ay de los que entierran lo que Dios les da. Es un pecado grave creer que lo que Dios nos ha dado nos pertenece. Dios no nos da bendiciones para que nos adueñemos de ella. Somos como niños a veces. ¿Alguna vez has tenido un niño y hay amiguitos y usted compra un paquetico de gomas y le dices, te voy a dar este paquetico de gomas para que lo compartas con todos los niños? ¿Ha hecho el ensayo? Usted le confía el paquetico de gomas y está esperando que lo reparta entre los niños. ¿Y qué hace el niño? Ahí estamos pintados. Dios nos da un paquete de bendiciones y nos dice, aquí tienes para que compartas con los hermanitos en la fe. Y Dios nos confía el paquete de bendiciones y Dios, comparta, esto es mío. Compártalo. No, es mío. Eso es un grave pecado. Así usted no me crea, escuché la voz de Dios que esta semana me dijo en Ultra HD, dígales que el Señor los necesita. Iglesia, yo cumplí con mi tarea, ya les di la razón.
El Señor les manda decir que necesita todo lo que eres y lo que tienes. ¿Sabe qué hicieron los de las 9 de la mañana cuando escucharon estas palabras? Aplaudían, danzaban, remolineaban, porque Dios les hablaba. Tercero, alabanza. Este acontecimiento mesiánico despertó entre los discípulos de Jesús y entre los testigos presenciales de los milagros de Jesús un deseo incontrolable de dar alabanzas al Señor. Y entre las alabanzas decían esto: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Estos episodios de alabanza me conmueven profundamente porque se trata de una alabanza que es genuina, pura, sincera, sentida desde allá, del fondo del alma. Estas personas no están gritando porque otros están gritando. Estas personas no estaban dormidas y alguien empezó a aplaudir, entonces ellos arrancaron también a aplaudir. No cantan porque otros están cantando, no. Todas estas gentes están alabando a Dios porque habían experimentado la gloria de Dios en la persona de Cristo. Ellos estaban vociferando estas palabras porque eran testigos del poder de Dios. Cuando yo era niño, eso fue hace poco, ¿no? Pero cuando yo era niño, aunque usted no lo crea, fue hace poco, cantábamos en la iglesia, yo recuerdo, con panderetas y aplaudiendo con las manos hasta que las palmas nos quedaban coloradas, con una guitarrita más o menos afinada, y cantábamos: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Alabábamos a Dios porque habíamos experimentado su gloria. Esta gente que estaba aplaudiendo y cantando cosas para Jesús el día de Ramos era porque ellos habían visto a Jesús sanar enfermos, expulsar demonios, silenciar el mar. Y pensaban que esa era la persona idónea para gobernar a Israel y liberarlo de la opresión grecorromana de aquel entonces. Es verdad que estas gentes no comprendían el proyecto mesiánico de Jesús, pero sí sabían por qué estaban alabando a Jesús. A veces me sorprendo por las maneras en que degradamos nuestras alabanzas a Jesús. Y en muchas ocasiones no tenemos la más remota idea del por qué alabamos a Jesús. Equivocadamente, y en algún tiempo yo contribuí a esa confusión. Es más, cuando empecé a tomar conciencia de mi mal proceder, escribí un articulito que hizo algo de eco, que se llama la marcosguitización de la iglesia. Y yo mencionaba que habíamos musicalizado la alabanza, la adoración y la vida cristiana. Ya no nos conocían por el librito negro, que así nos conocieron por mucho tiempo. Esos son los evangélicos, los del librito negro. Después nos conocieron por los CDs. Ahora no nos conocen. Y contribuí a que equivocadamente pensáramos que la alabanza es un tiempo de música, coritos e himnos, pero no es verdad. La música es apenas, y no es más que eso, es apenas una dentro de muchas formas con las cuales podemos alabar a Dios, pero no es la única. Con nuestra obediencia alabamos a Dios. Con nuestro servicio alabamos a Dios. Cuando evangelizamos, alabamos a Dios.
Cuando dispongo lo que soy y lo que tengo para el reino de Dios aquí en la tierra, alabo a Dios. Con el corazón sincero, maravillado por lo que Él hace en la cruz, su resurrección y salvación, a nosotros vociferamos: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Así alabamos a Dios, y que a nuestra alabanza se una la creación, que lo alaben los cielos, los montes, que aplaudan los árboles del bosque, que todo lo que habita en la creación alabe a Dios por siempre y digan: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Cuando unos fariseos, los miembros de una comunidad religiosa, algunos de ellos eran muy corrompidos, interpelaron a Jesús con un reclamo chocante: Maestro, reprende a tus discípulos, como quien dice, cállelos. Entonces Jesús les respondió con un refrán: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Eso es un refrán. Y usted bien sabrá que los refranes no hay que entenderlos literalmente. Ellos tienen un significado. Como por ejemplo, hijo de tigre sale rayado. Y están hablando de un niño que salió idéntico a su papá en su apariencia y quizás en su forma de ser. Entonces traemos el refrán: hijo de tigre sale rayado. O de tal palo, tal astilla. No están hablando de palos ni de astilla, están hablando de lo mucho que se parece a su papá o a su mamá. Este refrán no está diciendo que las piedras se van a poner a cantar. Está diciendo que si los discípulos se callan, alguien inesperado, de manera sorprendente, no podrá silenciar las alabanzas a Jesús como Rey verdadero enviado de Dios. Esta entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén empezó con las algarabías de los discípulos y terminó con el llanto de Jesús. Cuando Jesús se bajó del burrito, se bajó en un lugar donde se podía contemplar a Jerusalén, y contemplándola se puso a llorar y dijo, llorando: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Jesús entró a Jerusalén y Jerusalén ni se dio cuenta que había entrado su Salvador. Un día Jesús vino al mundo y nadie vio a Dios. Dios nos visitó y la humanidad no se dio ni por enterada. Ese día no fue una entrada triunfal. Pero sé que este mismo Jesús hará pronto una entrada triunfal a la tierra y nadie, escúcheme bien, nadie lo podrá ignorar. La Biblia dice: todo ojo lo verá. Todos seremos testigos de la próxima entrada, que ahora sí será triunfal, de Jesús a la tierra, y está por acontecer. Ese día no vamos a ver burritos, ni vamos a tender mantos, ni vamos a batir ramas. Ese día será majestuoso, glorioso, imponente, impactante, asombroso, porque vendrá montado sobre un caballo blanco. Su muslo portará un letrero que dice: fiel y verdadero. Vendrá a juzgar las naciones con justicia y a los pueblos con rectitud. Ese día, la entrada triunfal de Jesús a la tierra, las naciones de la tierra temblarán. Ese día el sol no brillará más, porque la gloria de Dios inundará toda la creación con su esplendor, y todos, escúcheme bien, absolutamente todos compadeceremos ante el trono de Dios. ¿Y cuán cerca está ese día? ¿Se acuerdan que en la parábola dijo que el rey volvía?
el Rey volverá. Gentes de toda raza, pueblo, tribu, nación, en sus idiomas, confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y escúcheme bien, mis apreciados oyentes, escúcheme bien, porque usted tiene que escoger si confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador ahora, con un corazón arrepentido y agradecido, o tendrás que confesarlo en el juicio final, lleno de espanto y sin remedio para tu alma. Escoja. O lo confiesas ahora con arrepentimiento y gratitud, o lo tendrás que confesar ese día, lleno de espanto y sin esperanza para tu alma. Incline su rostro, por favor. Y recoja en su corazón lo que puede ser para usted la voz de Dios esta mañana. Recójalo. Y si lo puede atesorar, magnífico sería. ¿Cuál es la voz de Dios para usted, personalmente usted hoy? Y ahí donde se encuentra, habla con Dios al respecto. Habla con Él. Dígale lo que piensas y sientes frente a lo que usted asimiló como lo que Dios tenía que decirte hoy. Padre, ese día, ese domingo de Ramos, Jesús no entró triunfal a Jerusalén. Pero te ruego, Señor, que en esta hora de la tarde rompas las puertas cerradas y los muros de nuestro corazón para que Jesús hoy si entre triunfal a nuestra vida, para que hoy Jesús si entre triunfal a nuestro corazón, para que hoy Jesús si entre triunfal a nuestras familias, para que hoy Jesús si entre triunfal a nuestra iglesia, para que hoy Jesús con su poder soberano rompa las cadenas que atan a nuestro corazón a todo aquello que no te agrada. Para que hoy Jesús, con la luz de su gloria, saque de nuestro corazón toda oscuridad, toda cadena sea rota que provenga de las fuerzas de este mundo, de las fuerzas del Satán, y que ninguna de ellas resista la presencia tuya, a la entrada triunfal que tú puedas hacer en nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia esta tarde. Tú conoces cuántos corazones están cerrados hoy como lo estuvo Jerusalén. Y no quisiera que llorara sobre nuestro corazón diciendo: cuánto lamento que no disciernas que tu Salvador te visita. Todo lo contrario, rompe esos orgullos, rompe, Señor, todo aquello que no permite la apertura del corazón para que tú entres triunfante a nuestro ser. Y si nuestro pecado no te deja pasar, rompe el pecado. Si nuestra tristeza, si nuestra soberbia, si nuestros rencores, si nuestras avaricias, si nuestros engaños y mentiras, si nuestras trampas no permiten eso, Señor, rómpelo hoy. Ahorita cantábamos: quiebra mi corazón.
Y si es necesario, hazlo, Señor. Pero entra triunfante a nuestra vida. Entra triunfante a nuestra vida. Que nosotros podamos decir: alabado sea Dios, porque escuchó nuestro grito de Hosana. Que no significa más que sálvanos. Inclusive sálvanos de nosotros mismos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.